Este es un programa de carácter científico que contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos, está dirigida a familias de amplio criterio y no sustituye una consulta profesional. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. Es para mí una verdadera alegría presentar el programa del día de hoy. Sí, este programa que continúa siendo una verdadera fiesta para toda la familia. Y es claro de entender, un programa que lo quieren ver todos en casa, un programa que lo pueden ver todos en casa, un programa que une y reúne a la familia, se celebra en grande en cada uno de nuestros hogares. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, porque hay momentos en la vida de toda pareja que hay cuestionamientos sobre si podemos tener más hijos o si es momento de operarse. Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de la esterilización. En el tercer segmento, sí, de la ciencia del sexo, ahondaremos con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Desde calles, campos y ciudades, sí, a través de las redes sociales, nos damos a la tarea de preguntarle a los televidentes, si usted ya tiene todos los hijos que quería tener, ¿se operaría para no tener más hijos? Sí, estaremos analizando las respuestas. ¿Cuánto dura el efecto de estas cirugías? ¿Es por 3 años? ¿Es por 5 años? ¿Es para toda la vida? Lo estaremos viendo en el Sexo Insólito del programa del día de hoy. Hay momentos en que hay que hacer un alto, en que hay que respirar y dar un lapso para tomar decisiones, sobre todo cuando de esterilizarse se trata. Lo veremos en el Sexo Alerta. Por mucho tiempo el trámite para esterilizarse era sumamente complejo y engorroso. Era una cirugía que no estaba al alcance de la población. Y eso es parte del sexo que hizo historia. El saber popular se hace presente en la frase sexual de la semana. Atención, coleccionistas. En la sección que encanta, el video sexual de la semana, presentaremos el material que usted gentilmente nos ha hecho llegar. Además de nuestras acostumbradas secciones y cápsulas informativas. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer paz. Estos son los programas en los que nos gusta decir y recordar que los tiempos han cambiado. Sí, la dinámica de la pareja, la dinámica de la familia y la misma estructura familiar se han modificado desde hace muy poquito tiempo para acá. Sí, probablemente no nos damos cuenta, pero cada día al llegar a la casa es otro el panorama que tenemos. Porque antes las familias eran numerosas. Antes, y estamos hablando de escasos 40, 50 años, las familias estaban compuestas por 10, 15 y hasta 20 hermanos. Imagínense lo que significaba eso. Eran familias realmente numerosas y la gente, la población, todos querían tener ese montón de familiares dentro del seno, dentro del núcleo, dentro del hogar mismo. Es más, déjeme decirle que esta es una cosa que tenemos que recordar. La bendición y el saludo era que Dios me lo llene de hijos. Sí, porque eso era lo que se quería. Y esto hasta 1940, 1950, diríamos que todavía llegando al 70, 1970, era el acontecer de la familia en Occidente. Pero todo cambió. De un momento a otro, la dinámica, sobre todo económica, comenzó a variar y la vida se hizo más difícil. Tener 1, 2, 3 o 4 hijos ya era más que suficiente.
De un momento a otro las familias comenzaron a entender, óigase muy bien, que querían tener aquellos hijos que realmente podían hacer felices, para los cuales tenían tiempo, para los cuales tenían recursos, para los cuales podían darle todo lo que se necesitaba. Y de inmediato se comenzó a barajar la idea de cómo parar, cómo no tener ya más hijos por nuestro proyecto de vida y por nuestro proceso familiar. Y ahí es donde surgen estas cirugías, las cirugías para esterilizar, que todavía están llenas de mitos y hacen que la población no se beneficie en el nombre del temor. Por eso vamos a hablar de este tema y qué mejor manera que empezar, analizando en el mundo sexual de las palabras, la palabra esterilizar. Veamos. La palabra estéril es un término milenario, proviene de los pueblos prehistóricos que llamaban ester a las tierras poco productivas. Este vocablo dio lugar al término griego sterile, que por más tarde pasó al latín como sterilis. Curiosamente, al inicio solo se usaba para designar a las tierras que no daban fruto. Fue hasta finales de la Edad Media que se usó también para referirse a los animales y a los seres humanos. Sí, tal vez no lo logramos entender en su verdadera dimensión. Tal vez solo podemos ver lo que sucede hoy a nuestro alrededor y no tenemos conciencia de lo que sucedía hace unos años. Pero déjeme decirle, antes no poder tener muchos hijos era una auténtica desgracia. Es más, antes cuando una mujer tenía 3 hijos, le decían que porque era estéril, que si era que el esposo no servía. Es más, se utilizaba el término, ¿será que está seca? ¿Cuál será su enfermedad? Porque solo podía tener 3 o 4 hijos. Sí, las familias eran numerosas, además con otro objetivo. Y es que los chiquillos desde temprana edad contribuían a la economía familiar. Es decir, tener muchos hijos propiciaba la prosperidad. Simplemente se ponían a trabajar desde etapas tempranas de la vida y eso era un aporte para las familias. Vean ustedes cómo cambió eso. Es más, déjenme decirles, mi abuelo se casó a los 15 años y mi abuela tenía 14 años. ¿Por qué? Porque antes solo se necesitaba manejar bien un machete y una pala para salir adelante. Hoy eso ha cambiado. Hoy tenemos que aprender un oficio, tenemos que ir a la universidad. Probablemente comenzamos a ganarnos el pan nuestro de cada día por ahí de los 23, 24 años, si sacamos una profesión. Es decir, se requiere mucho más tiempo para realmente poder subsistir en nuestra sociedad. Y es ahí donde se dio la modificación. Las parejas comienzan a tener menos hijos, las parejas comienzan a planear su vida con 1, 2 o a lo sumo 3 chiquitines. Y es donde desean un método permanente para no tener más hijos. Y es donde surgen las cirugías de las que hoy vamos a hablar. Cirugías que son muy beneficiosas, pero que todavía están bajo la sombra del temor. Esos temores son los que vamos a desvanecer. Y nos dicen atención, que la madre naturaleza en el sexo se hace presente. Veamos. En los animales, la esterilización es una cirugía muy diferente a la que se le practica a los seres humanos. Es una técnica que se utiliza sobre todo en las mascotas, tanto en felinos como en caninos. La esterilización consiste en eliminar los órganos reproductivos, es decir, los testículos en el caso de los machos y los ovarios y la matriz en las hembras. Estos métodos se utilizan con mucha frecuencia debido a los enormes aportes y beneficios a la salud y a la calidad de vida del animalito. Se sabe que las mascotas esterilizadas viven más años, se enferman menos y disminuye su agresividad con otros animales, al eliminar los periodos de celo donde abundan las peleas y las lesiones. Siempre hemos tenido un enorme contacto con los animales. Tradicionalmente con los animales de granja, con las vacas, las gallinas, los toros, los patos, y ahora con mucho más frecuencia con las mascotas, que han llegado a ocupar hasta el seno mismo del corazón. Y es ahí, en esa vivencia con los animales, donde comenzamos a confundirnos, porque como veíamos en el sexo, cuando a un animal se le esteriliza,
hay una serie de efectos secundarios. Y entonces la gente comenzó a pensar que si eso le pasaba a la mascota, a lo mejor le podía pasar al ser humano. La verdad es que somos muy diferentes. La verdad es que es otra la realidad anatómica y fisiológica, y qué decir reproductiva, del ser humano con respecto al resto de los mamíferos. Por eso, todos esos efectos secundarios que se dicen en la calle son absolutamente ciertos cuando hablamos de diversas especies, pero no son ciertas en el ser humano. Es decir, que cuando se cortan los tubos, sea que se cortan los tubos en el hombre, o sea que se corten los tubos en la mujer, no vamos a tener ningún efecto, ninguna reacción en el resto de las funciones del organismo. Seamos más claros, cuando se cortan los tubos no va a acelerarse el envejecimiento, no se entra en la menopausia. Óigase que esto es importante, no hay cambios de humor ni de carácter, no van a haber repercusiones sexuales. Me interesa mucho insistir en esto. No va a cambiar, la vida sexual va a seguir totalmente igual. Mencionarlo es importante porque a veces se tienen esos temores debajo de la manga y tampoco se va a ver deteriorada la salud. Óigase muy bien, no va a haber ninguna repercusión más allá de que se pierde la capacidad de tener hijos. Eso es el único efecto que tienen estas cirugías sobre el cuerpo humano, que se pierde la capacidad reproductiva, nada más. Por eso tenemos que estar tranquilos. Y atención, nos indican que lo insólito de este programa se hace presente. Veamos. ¿Cuánto tiempo dura el efecto anticonceptivo de estas cirugías? Pues bien, tanto la vasectomía como la salpingectomía son métodos que esterilizan toda la vida. Por eso y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Quizás esto es lo que tenemos que darle prioridad. Quizás este es el concepto fundamental a lo largo de todo este programa, en el sentido de desmentir la idea que circula por ahí de que me puedo cortar los tubos y después los desamarran. Y lo vamos a repetir a lo largo de este programa para que usted se quede con eso muy fijo en el marco de su conciencia. Es decir, estas cirugías las tenemos que pensar como cirugías para siempre. Porque una vez que se corta, se amarre o se ligue, que son sinónimos desde el punto de vista médico, es decir, una vez que se secciona el conducto, es muy difícil volverlo a unir. Es más, lo podemos unir, pero es muy difícil que quede permeable. Por eso probablemente de 100 personas, hombres o mujeres que se operan, solo un 40 o un 60% van a poder volverse a operar de tal forma que logren un embarazo. Así que es una decisión que se tiene que tomar cuando ya se está seguro de que no se desean más chiquitines, de que ya no queremos más a la cigüeña en la casa. Y atención familia, sí, nos indican que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. La trivia de esta semana nos pregunta: de todas las mujeres que planifican, ¿cuántas se han operado para no tener más hijos? ¿10%? ¿30%? ¿O 50%? Queremos saber su respuesta. Ingresa en este mismo momento a nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. 3 de cada 4 hombres ha sufrido eyaculación precoz. El 95% de las mujeres considera que es un mal amante el hombre que sufre de problemas eyaculatorios. Los tratamientos resuelven el 97% de los casos de eyaculación precoz. Para citas o
consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números.